Hola, buenas tardes a todos. En este momento vamos a empezar la sesión donde explicaremos un tema dentro de esta asignatura de estructura de datos. El tema se llama arreglos. Dentro de arreglos podemos tener arreglos de una dimensión, conocida como vectores, arreglos de dos dimensiones, que se conocen también como matrices, y también arreglos de más de dos dimensiones, que se conocen como conjunto de matrices o conjunto de planos. Un arreglo de una dimensión, que son los vectores, lo podemos visualizar así como ustedes ven aquí. Tenemos aquí un vector de 10 elementos. La manera de declarar y separar un arreglo de una dimensión con 10 elementos es así: int, y luego el par de paréntesis rectangulares, aquí va el nombre de la variable, el signo de igual, y luego new, y aquí escribimos el tipo de dato también que va a tener los elementos de este vector. Y entre paréntesis rectangulares indicamos la cantidad de elementos que queremos que tenga este arreglo de una dimensión. Una vez que ya declaramos el arreglo, lo podemos imaginar como ustedes ven aquí. Cada uno de los elementos me sirve para guardar un valor distinto, ¿verdad? Y aquí tengo espacio para almacenar hasta 10 valores, pero los valores son numerados comenzando desde la posición 0. Posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De tal manera que de 0 a 9 pues me da 10 elementos. Por lo tanto, aquí tengo espacio para 10 elementos. Para tener acceso a cada uno de ellos vamos a necesitar utilizar paréntesis cuadrados, pero además un índice. El índice lo vamos a escribir en medio de los paréntesis cuadrados o rectangulares. Adentro de los paréntesis escribimos un número como el índice, que me indica o que le va a indicar a la computadora cuál es el elemento de los 10 al que me quiero referir. Por ejemplo, este primero es el que está en la posición 0. Este siguiente elemento es el que se encuentra en la posición 1. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos de este arreglo. Veamos un ejemplo de cómo podemos trabajar con los elementos de este arreglo, de este vector. Aquí tenemos encima, en la parte de arriba del pizarrón, un proceso, un segmento de programa donde vamos a explicar cómo asignarle a un vector de 10 elementos, asignarle los valores del 1 al 10. Y esto lo hacemos con un for. El estatuto for es un estatuto de control de repetición, mediante el cual podemos indicarle a la computadora que lleve a cabo un determinado proceso, que lleve a cabo una determinada cantidad de instrucciones, pero que las repita un número específico de veces. Así como en el lenguaje Robot Karen utilizamos el iterate, también aquí utilizaremos algo parecido, y es el for, que tiene los componentes, como ya hemos visto al explicar el estatuto de control de repetición for. Tenemos el inicio, la condición mediante la cual se va a detener el proceso de repetición, y la parte del incremento. Observen ustedes, como parte del repaso de este estatuto de control de repetición for, observen cómo tenemos punto y coma para separar cada uno de los 3 elementos. El inicio y luego el punto y coma, la condición y luego punto y coma, el incremento. En este ejemplo, la variable de control le hemos llamado i, pero le podemos asignar el nombre que nosotros queramos. Esa variable i, al igual que todas las variables en un programa, en una función, debemos de declararla. Con esta condición i menor que 10, estaremos indicando que eso se va a repetir 10 veces. Y en cada ciclo le estamos diciendo que deberá incrementar la variable de control, deberá incrementarla en 1. Y como siempre, el par de llaves. El par de llaves que indica el inicio del cuerpo del for, y la otra llave con la que indico la terminación del cuerpo del for. Bien, veamos cómo se hace esta asignación de los valores del 1 al 10 en un arreglo de una dimensión de 10 elementos. Le ponemos v subíndice i, donde v es el nombre del vector.
En este ejemplo le estamos llamando V, pero le podemos llamar como nosotros queramos. Lo declaramos obviamente, como ya lo hemos comentado, así lo declaramos. Bien, a V sub índice I le asigno I más 1. Esa variable I es la variable de control del for. Como ustedes podrán observar, aquí va tomando valor iniciando desde 0. Pero vamos a darle seguimiento a este for para que veamos cómo se van asignando los valores del 1 al 10 en ese arreglo de una dimensión precisamente de 10 elementos. Veamos, la primera vez la variable I, ¿qué valor tiene? 0, porque se lo indicamos aquí en el inicio del for. Entonces, por lo tanto, al entrar aquí, la primera vez en el primer ciclo, la I vale 0. Por aquí tengo yo I más 1. Entonces yo voy a poner aquí I más 1, ¿cómo va tomando valor? Si la I vale 0, I más 1, ¿qué valor va a tener? 1. Y por lo tanto, en esta asignación, el V sub índice 0, ¿qué vamos a asignar? I más 1. ¿Y cuánto vale I más 1? 1. Entonces le asignamos 1. Y ese 1 se va a almacenar precisamente aquí, en la primera localidad del arreglo. Luego, al llegar a la llave, la computadora se regresa porque se da cuenta que está dentro de un estatuto de control de repetición for. Y ahora va a llevar a cabo el incremento de la variable de control aquí arriba. Va a incrementar la variable de control en 1. Por lo tanto, en ese nuevo ciclo, la I ya no vale 0, ahora vale 1. Claro, en cada ciclo pregunta la computadora, evaluando la condición que tenemos aquí en medio, y va a preguntar que si la I es menor que 10. Como todavía se cumple que la I es menor que 10, por lo tanto, como la condición es verdadera, entonces va a entrar a la parte del for. Y en ese momento les decía, la I ya vale 1, ya no vale 0. E I más 1, ¿ahora cuánto vale? Ahora vale 2. Entonces, ¿qué va a asignar el V subíndice I? Es decir, V subíndice 1. ¿Qué va a asignar? El valor 2. Llega aquí donde está la llave de terminación del for y regresa. Nuevamente incrementa la variable de control que es la I, y ahora la variable I ya no vale 1, ahora vale 2. Y pregunta, I, que vale 2, ¿es menor que 10? Sí. Entonces entra de nuevo al for, y aquí la I más 1 va a valer ahora 3. I más 1 vale 3. Entonces va a asignar el V subíndice 2, asigna el 3, le llevamos aquí el 2 y el 3. Regresa otra vez, incrementa la I, ya no vale 2, ahora vale 3, y el I más 1 vale 4. Entonces va a asignar el V subíndice 3 el valor de 4, o sea, el I más 1. Aquí nos dice el I más 1. Entonces en la posición V subíndice 3, ahora aquí ya va a almacenar el valor 4. Se regresa, incrementa la I, ya no vale 3, ahora vale 4, y la I más 1 vale 5, y va a asignar en el V subíndice 4 el valor 5, y asigna el valor 5. Y esto lo va a estar repitiendo hasta que lo haga 10 veces. Y de esa manera estamos viendo de qué forma podemos llenar estos valores como un ejemplo ilustrativo en el manejo de los vectores, es decir, arreglos de una dimensión. En la siguiente sesión vamos a ver cómo utilizamos esto, ya utilizando y aplicando a un programa con objetos. De hecho, dentro de la programación orientada a objetos, un vector es un objeto. Un vector también es un objeto. ¿Okay? De tipo, en este caso de tipo int, pero yo puedo declarar vectores de tipo int, de tipo float, de tipo double, de tipo char, de tipo string, etc. De todos los tipos permitidos en este lenguaje de programación Java. Muy bien, jóvenes, por hoy es todo en cuanto a esta primera sesión con respecto a la estructura de datos llamado arreglos de una dimensión, es decir, vectores.
Los esperamos en las próximas sesiones. Gracias y que tengan buen día.